La definición del positivismo se puede sintetizar en que es una corriente filosófica que considera que el conocimiento auténtico o genuino es el que proviene de las ciencias. Toda teoría que se considere como válida debe ser respaldada por el método científico. Algunas de las influencias que contribuyeron al desarrollo del positivismo como corriente fueron el desarrollo científico epistemológico de Newton, Berkeley, Hume y Bacon, y del cientismo, que se define como la fe en la capacidad de la ciencia para contestar todas las preguntas y resolver todos los problemas. No, mi nombre es Octavio Escobar Fernández del Campo y yo les hablaré sobre el contexto histórico del positivismo. El positivismo deriva de la epistemología y surge en Francia a inicios del siglo XIX. Pero antes de adentrarnos en el siglo XIX, me gustaría dar un poco de más contexto debido a que, como bien decíamos, el positivismo surgió a inicios del siglo XIX. Entonces me gustaría un poco regresar aún más en el tiempo y hablarles sobre el siglo XVIII, donde hasta ese tiempo existía una prosperidad no solo en Francia, sino también en Europa, que se prolongó hasta 1775, fecha en la cual, desgraciadamente, se inició una crisis debido del impago del préstamo a los campesinos que habían tenido una mala cosecha. Y bueno, esto trajo muchas consecuencias perjudiciales para Francia, entre ellas la carencia en alimentos, un incremento poblacional significativo, un pueblo hambriento, entre muchas otras cosas más. Ahora, durante este tiempo de crisis, es que la monarquía francesa, al ver tal panorama económico y social, decide establecer un impuesto sobre las propiedades, acción que tuvo reacciones muy adversas por parte de ciertas clases sociales, entre ellas algunas fracciones del clero o de la nobleza, e inclusive de la clase media, los profesionales y la aristocracia. Sin embargo, los más afectados era la burguesía, que había logrado acaudalar una importante riqueza debido a su participación en varias actividades mercantiles, y pues que, como era de esperarse, tenían numerosas propiedades, por lo que esa acción que había hecho la monarquía de poner un nuevo impuesto causó mucho descontento en la clase burguesa y fue una de las cosas que dio origen a la revolución por parte de la burguesía. Ahora ya hablando concretamente del siglo XIX, pues tenemos que esta época recibió, o más bien fue una época donde hubo profundas transformaciones ideológicas, estéticas, pero también fue una época donde hubo mucha rebeldía. De hecho, esto se puede apreciar hasta en el arte y la literatura de la época. Dentro del siglo XIX existieron tres acontecimientos importantísimos. El primero fue la consolidación de la burguesía como clase dominante, que, como bien les había dicho anteriormente, obtuvo un poder gigantesco debido a su gran capacidad económica, pero además obtuvo mucho más poder, ya que con esas grandes cantidades de dinero que amasaron empezaron a comprar títulos de nobleza, lo que les permitió ya no solo tener un gran poder económico, sino que ahora además tenían también un poder político. El segundo acontecimiento importante en este ciclo fue la coexistencia de academicismo e innovación. Aquí prácticamente lo que se nos está diciendo es que en este ciclo en particular
se promovieron muchas ideas relacionadas a la ilustración, al pensamiento liberal, al renacentismo, lo cual originó la búsqueda de la modernidad en todas las áreas de la vida humana, desde la literatura, la pintura, hasta cuestiones académicas. Por último, durante este ciclo, hubo una conciliación del individuo con la sociedad, ya que al ser ahora la burguesía la clase dominante, de cierta forma existía un orden que prometía libertad, justicia, resistencia a la opresión, igualdad y trabajo. Por ello, podemos empezar a observar que existen ciertas nociones de ciudadanía o cuestión social, que son algunas de las bases de lo que hoy en día es la República. Recordar que poco antes de la mitad del siglo XIX hubo otra revolución, pero ahora por parte del proletariado. Pero esto ya no nos toca verlo porque, como bien dijimos al principio, el positivismo surgió a principios del siglo XIX. Y bueno, ahora les hablaré de la vida y obra de Auguste Comte. Bueno, Auguste Comte fue un filósofo y sociólogo burgués francés, que además era un idealista subjetivo, y él fue el fundador del positivismo y aparte de la sociología. Además, en su incorporación al mundo académico, fue secretario y colaborador de Saint-Simon, un gran pensador de la época. Y todavía podemos agregarle que era un gran defensor del altruismo. Y bueno, en esta especie de línea del tiempo, resumo un poco de los acontecimientos más importantes de su vida. Comte nace en Francia, en Montpellier, en 1789. Sus padres eran de clase media y en aquel entonces eran católicos, conservadores y estaban a favor de la monarquía. Con tan solo 9 años de edad entra a la escuela y en muy poco tiempo da muestras de poseer un gran potencial intelectual y además un carácter independiente. En 1814 se traslada a París e ingresa a la Escuela Politécnica. Un tiempo después tiene un incidente en la Escuela Politécnica, el cual consistió en organizar a un grupo de jóvenes para decirle a un profesor que no volviera a poner pie en el salón de clases debido a que éste era muy grosero, por lo cual Comte es regresado a su casa, ya que por este acto de rebeldía la Escuela Politécnica tiene que cerrar sus puertas y Comte es sometido a vigilancia policíaca. En 1816 Comte regresa a París, aunque sus padres se oponían a ello, y al principio vive una vida modesta dando clases particulares de matemáticas. Sin embargo, después obtiene una cátedra en la Escuela Politécnica cuando ésta reabre sus puertas y ahí da clases de matemáticas y permanece por un gran tiempo. Cabe mencionar que 3 acontecimientos marcaron la vida de este ilustre personaje. En primera, su amistad con el conde Enrique de Saint-Simon. Como bien mencionábamos en un principio, era un gran pensador de la época. Pero además, este llegó a ejercer tanta influencia en Comte que los primeros ensayos de Comte parecían la exposición de las ideas de Saint-Simon. Por eso, Comte decide separarse un tiempo después. Por otro lado, su matrimonio con Carolina Bazaine, en 1825, fue otro de los acontecimientos que más marcó su vida, pero no en un buen sentido, debido a que no congeniaban. Pensaban muy diferente y esto ocasionó que en algún momento, debido a tal sufrimiento que tenía con su pareja, Comte terminara recluido en un manicomio debido a un ofuscamiento mental. Por último,
La separación definitiva con la escuela politécnica marcó su vida y definió el inicio de la tercera etapa de la vida de Comte, y esta separación ocurrió porque Comte, en su cuarto tomo de su obra Curso de Filosofía Positiva, hace una crítica muy fuerte y franca sobre la designación del profesorado, a lo cual el profesorado de esta institución responde agresivamente y con sed de venganza logran correr a Comte de la escuela. Comte falleció el 5 de septiembre de 1857 en París. Por último, me gustaría hacer una recopilación de sus principales obras. En 1816 escribe el plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar a la sociedad, el cual fue rechazado abruptamente por Saint-Simon, que recordemos era su mentor. Sin embargo, estos fueron los primeros pasos de Comte en su conversión al gran erudito que llegó a ser. De 1830 a 1842 escribió la Enciclopedia Positiva de 6 tomos, bajo el nombre Curso de Filosofía Positiva. Esta publicación le valió el aprecio y amistad con historiadores, políticos y científicos de la época, y además fue su más grande obra. Por último, en 1852 escribe el Catecismo Positivista y en 1854 el Sistema de la Política Positivista, obras en donde Comte plasma sus ideas en torno a la necesidad que el mundo debe de tener en cuanto a la reforma de la humanidad, ya que él cree que ésta debe de tener un orden más conforme a las aspiraciones. Principios fundamentales del positivismo. Uno de los lemas de la doctrina positivista dice así: el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Augusto Comte. Augusto Comte creó una ley que consta de 3 fases. La llamó Ley de la Evolución de la Humanidad, o Ley de los 3 estadios. El primer estadio es la fase teológica o ficticia, donde se cree que los fenómenos naturales responden a causas sobrenaturales. El segundo estadio es la fase metafísica o abstracta. Aquí la humanidad hace uso de las ideas, desarrollándolas, cuestionando el porqué de las cosas. El tercer estadio es la fase científica o positiva, donde el razonamiento y uso de las ideas se rigen mediante la observación y experimentación. Existen cuatro reglas del positivismo. 1. El fenomenalismo, que afirma que no existe diferencia real entre esencia y fenómeno. 2. El nominalismo, que expresa que estamos obligados a reconocer la existencia de algo solo cuando la experiencia nos fuerza a ello. 3. La negación a todo valor cognoscitivo, tanto a los juicios de valor como a los enunciados normativos. 4. La fe en la unidad fundamental del método de la ciencia. Ideas principales del positivismo. El verdadero conocimiento no tiene su fin en sí mismo, sino en el mejoramiento individual y colectivo. El positivismo se basa en la experimentación social, así como en la observación. Solo mediante la cohesión y solidaridad se alcanza el progreso moral de la humanidad. Lo que se percibe con los sentidos es considerado como real. Finalmente, es así como las repercusiones del pensamiento positivo se han plasmado en los ámbitos político, educativo y social. Como conclusión podemos decir que el positivismo es una corriente filosófica que ha venido desde hace mucho tiempo por diferentes pensadores, admite solamente el método experimental. Comte se interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad, mediante el conocimiento científico y por esta vía del control de las fuerzas naturales. Karl Popper mantuvo una viva controversia como la disputa positivista. Él es el máximo representante del racionalismo crítico centrado a la ciencia, y él afirma que debe existir un criterio de refutabilidad y así establecer el estatus científico de una teoría para después someter la teoría a prueba. El método dialéctico es el método científico del conocimiento del mundo.
la cual proporciona al hombre la posibilidad de comprender los diversos fenómenos de la realidad. Al analizar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y del pensamiento, permite descubrir sus verdaderas leyes para el desarrollo de la realidad. Por último, dejamos algunas preguntas a modo de reflexión y así poder invitar a todos a participar en el foro. Creo que es muy interesante resolver estas preguntas a nuestro propio criterio. Muchas gracias por su atención.